mucho público venezolano y todas las personas que siguen el hipismo quieren saber cómo se sella el 5 y 6. Acompáñame a conocer esta grandiosa historia. Soy Patti, ya lo dije, suscríbete y deja tus comentarios. Y para mí es un placer de compartir el día de hoy con la señora Mariela González, conocida como una de las mujeres apasionadas por nuestro hipismo venezolano y especialmente se dedica a lo que sería un sellado. Y ella el día de hoy nos va a explicar cómo es el 5 y 6 acá desde el Hipódromo La Rinconada. Bienvenida, señora Mariela, un placer. Yo me vine hasta el lugar de los hechos. Hola, como se dice, atrás de la taquilla. Exactamente, está invadiendo nuestro espacio, pero de una manera súper importante porque vamos a hablar de mi pasión, de lo que me ha movido durante toda la vida dentro del medio hípico, el 5 y 6. Sabes que el 5 y 6 ahorita tiene muchas cosas que preguntar. Hubo un cambio del dividendo que ahora es 2.5 bolívares y para muchos hípicos aún tienen la confusión, pero no hay nada mejor que usted nos los explique el día de hoy. ¿Cómo se juega el 5 y 6? Antes de explicarte cómo se juega el 5 y 6, quiero decir que el factor multiplicador es importantísimo para mantener el 5 y 6 vigente. La inflación que todos conocemos no puede arropar el dividendo del 5 y 6. No se aumenta el factor multiplicador para aumentar el monto de la jugada. Se aumenta el factor multiplicador para que los dividendos se mantengan. Y eso solo se logra si tienes que colocar menos ejemplares para sellar lo mismo que venías sellando. Eso nos da la oportunidad de mantener dividendos importantes. Más ahora que hay 150.000 dólares. 150.000 dólares garantizados para el cuadro único con 6. Y el gran número de automóviles nos anticipa la enorme concurrencia esperanzada, mal de males, siempre esperanzada de ganar al 5 y 6. El famoso cuadrito de 4 bolívares que juega todo el mundo. Y todo el mundo está esperanzado en ganar un 5 y 6. Yo creo que la apuesta permite que el jugador se una al triunfo, en el sentido de que su caballo, su objeto de apuesta fue el que ganó. Hay como una plusvalía, vamos a decir, del triunfo. Y así comenzó a aumentar poco a poco el 5 y 6 hasta se convirtió en muy buenas entradas para el hipódromo y muy buenos premios para los propietarios. Entonces comenzaron a traerse caballos de muchas categorías. De esta forma, poco a poco, el hipismo, al masificarse, se fue cimentando y se fue convirtiendo en industria. Y como estábamos hablando que tienes años en la hípica porque conoces varios factores multiplicadores, desde el 1 hasta hoy en día lo que ha transcurrido en nuestra hípica venezolana. Sí, mi papá comenzó en 1957 cuando se crea el 5 y 6 en Venezuela, trabajando desde el Hipódromo del Paraíso. Él no estaba en el hipódromo, él estaba en Santa Mónica y desde allí vendían cuando era una máquina troqueladora apenas. Desde eso hasta más o menos el año 82, si no me equivoco, 82-83, cuando la primera devaluación, el factor multiplicador que era 1 quedó arropado con la inflación. Teníamos un dólar a 4.30 bolívares y subió hasta 12 bolívares. ¿Qué ocurre? Cuando la cantidad que apuestas es mayor sin factor multiplicador, lo que redunda es que pones muchos ejemplares. Cuando pones muchos ejemplares en un cuadro, que es de la mayoría, disminuyes las probabilidades de que los dividendos sean altos. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de ejemplares, más posibilidades de acierto. A mayor posibilidades de acierto, los dividendos van mermando. Y fue lo que nos ocurrió cuando en aquel 83 pusieron un factor multiplicador por 2 y resultó que luego el primer día la gente se negó rotundamente a sellar y el siguiente domingo lo eliminaron. Ese yo creo que fue una de las primeras estocadas que se le dio al 5 y 6. Si tú eliminas el factor multiplicador, lo que hace es que muchos metan más ejemplares. El que va a jugar 4 bolívares lo va a jugar siempre. Multipliques por lo que multipliques.
El que va a jugar 800 lo va a jugar siempre. Pero si además tienes la oportunidad de que no sellas un cuadro de 4, porque 4 es muy barato con el factor multiplicador 1, incrementas la cantidad de ejemplares por carrera y disminuye el dividendo. El factor multiplicador es importante porque hace que las apuestas tengan menores cantidades de ejemplares dentro de un solo cuadro y eso hace que las probabilidades de acierto sean menor y los dividendos estén por encima. Ok, yo voy a hacer una pregunta porque está así como diciéndome que si colocas menos ejemplares, a la hora que salen los dividendos, los otros ejemplares tienen más alto, no. Los dividendos del 5 y 6 no tienen nada que ver con los dividendos de carrera a carrera. Es bueno porque la gente lo confunde mucho. Bueno, los dividendos de carrera a carrera nos muestran qué ejemplares son más favoritos en taquilla. Y un ejemplar favorito en taquilla puede ser que a las 10 de la mañana no fuera favorito en la elaboración de un cuadro, sino que en el momento de que tú ves el ejemplar en el pago y dices, no, y esto, y empiezan a ver las probabilidades, les juegan más en taquilla y eso disminuye el dividendo. No, yo estoy hablando del dividendo del 5 y 6. El dividendo del 5 y 6 cierra antes de la primera válida, nos dan el monto y allí es donde sabemos, dependiendo de la cantidad de cuadros que se acierten, cuánto va a ser el dividendo de los cuadros con 6 y de los cuadros con 5. Entonces, ¿qué ocurre? Si hay un monto, por ejemplo, como el que tuvimos el domingo pasado, que tampoco fue un monto malo, fueron 2.300.000. Ese era el mismo monto que sellamos en noviembre. Yo no sé por qué, claro, no voy a incluir ni el 4 de diciembre, donde todos habíamos cobrado aguinaldo, ni voy a incluir la serie hípica. No, y además estamos empezando enero, que todo el mundo anda así como que rajuñando un poquito porque venimos de diciembre de haberlo gastado todo con la familia. Entonces, ¿qué ocurre? Si sellamos 2.300.000 bolívares la semana pasada, aún ese factor multiplicador 5 no estaba bajándonos el monto. ¿Pero en qué redundó? Que en un mercado libre como el del domingo, los cuadros con 6 pagaron 3.000 bolívares. Y digo un mercado libre porque el único caballo que pagó 190 en taquilla era un caballo que quedó en el 5 y 6, luego que retiran el favorito, que fue el 4. Ganó el 5, era como si todo el mundo hubiese jugado el 5. Eso era un mercado libre. Tal fue así que con 5 pagaron 60, pero con 6 pagaron 3.000. ¿Qué entonces nos indica el factor multiplicador? Que el dividendo del 5 y 6 va a aumentar a medida que el factor multiplicador sea más fuerte. Okay. Ahora vamos a hacer una pregunta para aquellas personas que siempre están con la duda. Acá en Venezuela, cuando retiran un caballo, inmediatamente el siguiente caballo es el que entra en lo que sería el 5 y 6, que fue lo que sucedió la semana pasada. Si en las apuestas largas, que son 5 y 6, loto, pool, en las trifectas y en las superfectas, que son por carrera, pero en las apuestas largas, loto, pool y 5 y 6, cuando retiran un caballo, corre en esa apuesta el inmediato superior. Si retiran el 4, corres con el 5. Si retiran el 6, corres con el 7. Siempre ha sido así, está dentro de los reglamentos del 5 y 6. Bueno, para mí es un placer de toda esta explicación porque ahora nos vamos a las tribunas a ver cómo juegan el 5 y 6 desde acá, desde el Hipódromo La Rinconada. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pati. Siempre con toda la disposición a que todos aprendamos cómo manejarnos en este mundo fantástico que es el hipismo. Esta es la tribuna C y aquí pueden observar al público presente que están viendo los ejemplares. Especialmente cuando comienza el 5 y 6, antes de salir los ejemplares, salen por esta área donde el público está presente para interactuar, no solamente con los jockeys, sino también para ver a los ejemplares. La emoción se vive desde acá, desde la tribuna, donde
Comienza la primera válida y podemos observar al público presente llegando a su ejemplar favorito.